De nuevo te damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de filosofía, espiritualidad y vida, con mi buena amiga Genia Dávila y con quien te habla también Federico de Sánchez. Un programa para ti, para tu desarrollo personal, para tu crecimiento espiritual, emocional también, para que, como decíamos en programas anteriores, seas feliz. Y hoy, ¿verdad, Ginny? Vamos, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hacer un programa donde íbamos a hablar, a hacer referencia no solo de personas tóxicas, sino de relaciones Gracias. tóxicas. Vale, muchas personas dirán, relaciones tóxicas, eso, me suena muchísimo, muchísimo. La verdad es que es uno de los temas más candentes que tenemos ahora mismo también. Muchas personas que vienen a sesiones, los dos somos terapeutas, se lamentan, se quejan de la toxicidad que existe en el ambiente. Y no solamente a nivel de relaciones afectivas. Afectivas quiero decir de relaciones de pareja, de relaciones familiares, de relaciones de amigos, de relaciones sociales. Y la verdad es que es un tema de plenísima actualidad y muy impactante. Relaciones tóxicas. ¿Por dónde podemos seguir enfocando el programa de hoy? Bueno, Te veo pensativa. sí, porque sí es que es verdad que está, a lo mejor yo también lo veo más porque estoy más en estos temas y tal, pero creo que que se ha puesto como muy de moda hablar de relaciones tóxicas, de relaciones con personas narcisistas, personas con ciertos grados de psicopatología y se habla mucho de las relaciones, de las personalidades, del abuso narcisista, etcétera. Y a mí me parece muy interesante tratarlo un poco desde otra perspectiva, que no sea la perspectiva solo psicológica que se trata, porque yo lo que veo siempre es que se habla mucho de las características de estas personas, de que te debes alejar de ellas, de que tienes que quitarlas de tu vida, de cómo protegerte de estas personalidades, pero no se habla de por qué yo entro en contacto con personas así, ¿no? De por qué yo me conecto, por qué estas personas están presentes en mi vida o yo acabo teniendo relaciones con personas así, tanto a nivel sentimental, como decías tú, como a nivel familiar, amistades, incluso en el trabajo, ¿no? La verdad es que, al fin y al cabo, todo es energía. El universo es energía y en muchas ocasiones se nota esa energía en las relaciones. Pero es verdad, comparto totalmente lo que acabas de decir, que bueno, sí, pero no se trata de quejarme solo, porque a veces se producen esas situaciones y claro, está bien conocer características, tener referencias, pero bueno, ¿cómo juego yo con esta realidad? ¿Por qué a mí tengo una persona tóxica, tengo una relación tóxica, salgo de ella, vuelvo a entrar en otra relación que es muy parecida, vuelvo a tropezar, parece que la piedra es la misma o que tiene diferentes formas y la verdad es que eso es complicado. Y digo, no solamente en el terreno más afectivo, más de pareja, es que las relaciones tóxicas son muy importantes dentro de la familia. Las relaciones tóxicas con los padres, sobre todo la madre que es una figura excepcional, muy importante, fundamental dentro de la estructura familiar, pues en ese vínculo, en esa relación que se establece cuando estamos en la tripita de nuestras madres, se va desarrollando en el tiempo y no siempre se sabe sanar y se van produciendo situaciones que luego se trasladan a ámbitos. Pasa también con los modelos de los padres. O sea, vale, tiene un padre y pasan a escoger una pareja, un marido que tiene las referencias casi clavadas de esa figura paterna. Y la verdad es que sí, sí, hay mucha lamentación. Enseguida nos damos cuenta. No es tan fácil también a veces darse cuenta de estas relaciones tóxicas, pero es algo que algo no funciona. Te das cuenta de que algo no está bien, que no estás a gusto, pero no sabes cómo desembarazarse, cómo romper a veces ese vínculo creado. Bueno, eso también es porque a menudo las relaciones tóxicas se dan entre un abusador y un abusado, ¿no? O sea, hay una persona que es abusiva y otra persona y que es más dominante y otra persona que es sumisa
o una persona que es tremendamente empática o es un empata y una persona que es un narcisista. Aunque también Entonces, aunque también tienes a personas muy fuertes, con una vivacidad, claro, aquello echa chispas. Es decir, ¿no? Que chocan y dicen, no, no podemos estar juntos, no podemos estar separados. Son relaciones muy, muy, muy explosivas, pero no es lo habitual, sí, evidentemente. las típicas relaciones tormentosas. Exacto. Sí, que ni contigo ni sin ti Tienes mil males remedios. sí, y que me peleo, pero luego vuelvo, pero luego, bueno, ahí lo que hay son lazos de codependencia y una relación. Uy. Bueno, esto es como se suele decir, esto forma parte de la magia del directo, es normal. Hablando de toxicidades, el ambiente se ha vuelto tóxico en ese Sí, sí. sentido, pero está bien. Las cosas hay que tomarlo siempre, como yo digo, con naturalidad. Es un Porque perro no que hay nada. me acaba de meter un meneo en la mesa. No, estás emocionado, ¿no? Con la toxicidad, ¿no? Sí, La expresión de contigo de sin ti, ¿qué tal ha tenido el inconsciente? Vivencias, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pero es verdad, claro, es que somos emociones. Es que el ser humano es agua y sí, es emoción, ¿no? Y esas relaciones no son muchas veces. Yo creo que bajas un pelín, se te ve a sí, eso ver, estoy intentando sí, colocar que no jugar, se sí. tumbe. Ahí, Ahí sí. estás mejor, ahí, A, perfecto, echándote para a atrás ver. maravillosamente. Continuamos. Punto y seguido, ¿no? O 3 puntos Seguido. suspensivos. Mm. Sí, a ver, se queda quieta. Bueno, no hay nada mejor que la. Mira, la sonrisa es una de las cuestiones, lo sabes, y seguro que muchas de las personas que nos están viendo, normalmente terapéutica. Reírse de uno mismo también, porque es muy fácil reírse de los demás, claro, pero reírse de uno mismo es maravilloso. Realmente en ocasiones dicen, ¡ay, qué cabeza loca! Como la canción, ¿no? Igual te diría que cortes el cachito, pero igual está más divertido así. Yo creo que sí, naturalidad, naturalidad. Trabajamos sin red. Aquí Sin red. trabajamos sin red. Porque, ¿sabes? Estas Sí. cosas luego son muy comentadas. Es verdad. Si no, oye, si está bien el programa. Pero fíjate, es que me di cuenta qué pasó exactamente. Y otras veces te dice, oye, muy bien y tal. Nadie dice nada. Lo siguen viendo, pero cuando pasa algo que se sale de lo normal y no estaba programado, ¿verdad, Ginia? No estaba previsto esto. No Para hemos nada. hecho el juego del trilero, ¿no? O del mago. Pues las personas se despiertan, ¿no? Y dicen, claro, que son humanos, también pasan cosas. Pues claro, eso es la magia de la vida. Por algo es siempre, ¿no? Por algo es. Mm. ¿Y por qué son esas relaciones tóxicas? Que estabas en la palabra. Sí, pues a ver, las relaciones tóxicas generalmente hay patrones que se correlacionan, ¿no? Hay patrones que son complementarios en una persona y en la otra, o bien esas relaciones de dominación donde uno es el sometido y el otro es el dominante, esas relaciones tormentosas donde lo que hay son egos muy elevados y se producen luchas de egos y luchas de poder continuas que acaban minando la relación porque deterioran completamente los vínculos de la relación. Y luego están las relaciones donde hay psicopatías. Y generalmente, pero siempre hay un desnivel, siempre hay un desequilibrio, siempre hay alguien que es sometido hacia el otro y siempre relaciones de codependencia. O sea, la dependencia no es sola del abusado hacia el abusador también depende del abusado. O sea, también está ligado a él, aunque sea una relación de vampirismo emocional o de vampirismo energético, pero hay una relación de codependencia. A mí me gusta hablar mucho suelo decir en estos puntos de vampirismo energético, vampirismo emocional, ¿no? Porque creo que incluso a las personas es muy gráfico, ¿no? Les impacta más en ese sentido, ¿no? Porque es verdad, se está produciendo una vampirización, es decir, una autorización indebida, aunque la verdad es que en ocasiones la otra persona, sea o no consciente, está permitiendo, le da todo ese poder a la otra persona para que se manipule. En definitiva, estamos hablando de manipulación, es decir, de tener un beneficio sobre otra La persona. persona. Y los perfiles de personas tóxicas son diferentes, hay un montonazo. Sí, Bueno, no montón. tantos, pero vamos, hay bastantes, ¿no?
y hay gente que son encantadoras, o sea, no son agresivas, no todas las personas que son vampiras energéticas, vampiras emocionales, vampiras psíquicas, son agresivas, son violentas, son sádicas, ¿no? Las hay muy dulces, muy suaves también, que manejan de una manera, te va llevando, te va llevando, te va llevando, y eso no tiene nada que ver con el amor, ni con el cariño, sino es bueno, obtener un beneficio. Y en el fondo estamos hablando de la anulación de la otra persona, es decir, de manipulaciones. Y claro, las personas sí se dan, no siempre es fácil darse cuenta, ¿eh? A veces, tú lo sabes muy bien, hay perfiles de personas que no son conscientes. Incluso ellos llegan a estar cansadas, a sentirse mal, a sentirse sin fuerzas, a sentirse sin capacidad de decisión, pero no saben muy bien por qué. Es Bueno, decir, hay una cosa que es importante, que es el tema de las máscaras, ¿no? Nosotros utilizamos máscaras para relacionarnos, máscaras sociales, sí, máscaras que nos ayudan a establecer relaciones con los demás. Yo una vez escuché a un experto en ciencias del comportamiento que decía que la máscara que utilizamos para relacionarnos con el otro es exactamente lo contrario a aquello que más nos aterraba o nos avergonzaba de pequeños. Entonces hay personas que a veces, siendo aparentemente muy seguras, muy amables, muy encantadores de serpiente, ¿no? Como se les suele decir, luego son personas que internamente son tremendamente inseguras, que tienen rasgos incluso de agresividad o de violencia o mala gestión de la ira, que sin embargo la máscara con la que se relacionan es la contraria, ¿no? Están tapando, ocultando aquello que tuvieron que reprimir mucho cuando eran niños, cuando eran críos. Y esto es lo que hace que a veces, no sé, el que puedas caer en una relación de abuso o una relación de maltrato, ¿no? Yo creo que cualquiera es susceptible de caer en una relación de maltrato, porque al final estas personas también son personas tremendamente manipuladoras. sí, sí. Y la verdad es que es difícil hablar de relaciones tóxicas sin hablar de personas tóxicas. Mm, Claro, porque esto es tema de dos, pero el perfil de la persona tóxica es importante. Y muchas veces la persona identifica, tengo personas que identifican la toxicidad en una relación, pero bueno, entienden que prefieren seguir para adelante, mientras haya conciencia, porque obtiene otro tipo de gratificación. Claro, mm, la toxicidad puede ser de muchas formas. Es decir, cuando se mm, habla de toxicidad, pueden ser desde querer anularte a, bueno, a un estadio mucho más inferior. mm. Pero vamos a ver, cómo podemos dar una información para que esa persona que está viviendo una relación tóxica, si es consciente, pueda salir de ella? Y si no es consciente, tenga esa iluminación que le permite identificar la situación, porque si no se identifica, hemos hablado en otros programas sobre la autoconsciencia, es decir, Mm. sobre nuestra propia responsabilidad, porque no siempre es fácil, no siempre Yo son muy claras las señales. Pero yo creo que a veces no es una o sea, no es una cuestión de iluminación, sino es una cuestión a veces incluso de reeducación de la persona, ¿vale? ¿Qué entiendes tú por lo que es sano en una relación? ¿Qué entiendes tú por el amor? ¿Qué entiendes tú por la felicidad, como hablábamos en el otro programa? ¿Qué conceptos tienes? Porque si tú crees que el hecho de que alguien te controle, te domine, eh, una vez me acuerdo que leí algo sobre cosas que pueden ocurrir en una primera cita, que pueden parecerte muy románticas, pero son muy tóxicas, Sí, ¿no? sí. Ese tipo de cosas que a veces interpretamos como atención por parte del otro, como ahí yo tengo que observar, yo siempre digo que uno tiene que ir a uno mismo, o sea, para mí la base de todo es el autoconocimiento. Yo tengo que ver qué pasa conmigo para que a mí ciertas cosas me muevan de determinada manera. O sea, porque yo necesito a mí, porque yo necesito, por ejemplo, que alguien me dé un exceso de atención o cuáles son mis heridas, dónde está mi ego para que yo necesite o me sienta estimulado o estimulada por ciertos comportamientos del otro que no son, que para mí son positivos porque me están satisfaciendo esa necesidad o esa carencia emocional que yo tengo,
pero en realidad son comportamientos tóxicos que pueden llevar a situaciones de riesgo emocional y de riesgo mental. Y si hay un riesgo emocional y hay un riesgo mental, hay un riesgo físico también al final, porque yo siempre digo que todo lo que compromete mi salud mental y mi salud física está comprometiendo mi salud emocional, va a acabar comprometiendo mi salud física, ¿no? Y, y al final se entra en ciclos, en círculos viciosos y en situaciones que pueden ser traumáticas y muy difíciles de salir. Entonces yo tengo que tener muy claro qué es una relación sana, qué es un vínculo sano, qué si es amor, qué no es amor, qué es respeto, qué no es respeto, cuáles son mis límites, mantener esos límites. A veces cuando te encuentras en situaciones así te das cuenta que la persona necesita un proceso completo de reeducación y una sanación de heridas, que son las heridas que le están conectando con ese tipo de, de individuos. Y ahí es donde yo voy a, tienes que ver esa toxicidad, porque esa es la toxicidad que hay en ti. El otro es un tóxico porque es un abusivo, porque es posesivo, porque es egoísta, etcétera. Pero yo tengo que ver cuál es la toxicidad, cuáles son las heridas que hay en mí que me están conectando en la misma frecuencia con esa otra persona. Claro, en ocasiones puede ser un espejo, aunque no nos Claro, es guste, un que espejo, nos da lo una es, referencia, que no es que nosotros tengamos todo eso, que seamos claro. exactamente así, pero son pinceladas. Pero es verdad, esas carencias, esas heridas, esas insuficiencias que nosotros tenemos son las que permiten a la otra persona Claro, ejercer el control sobre nosotros. Tenemos pérdida de autocontrol. Todo lo que nos suponga una pérdida real, auténtica de autocontrol emocional, pensamiento, emoción, sentimiento, se instala en un programa. Ese programa puede ser un programa curativo o un programa tóxico. Cuando hay relaciones tóxicas, tenemos un montón de programas tóxicos, porque hay insuficiencia y a lo mejor aparentemente estamos muy bien y nos están tratando muy bien, pero estoy dejando de ejercer mi mi responsabilidad y mi responsabilidad. libertad. Ahora, si estoy conforme, perfecto, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero es verdad que muchas personas se quejan de este tipo de situaciones y que dicen, no, es que si me hubiera dado cuenta antes, si hubiera, bueno, siempre hay señales. Tú lo decías, hay señales. Y hay señales que a veces aparentemente nos gustan, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué están encubriendo? ¿No? Una sobreprotección, por ejemplo, ¿no? El amor realmente, aparte de que es una maravillosa energía, no es solamente un sentimiento, es una energía enorme, muy poderosa, la energía de la creación probablemente, pues implica respeto, implica diálogo, implica tolerancia, implica dejar ir, implica fluir. Es todo lo contrario de posesión, de tener, de amarrar. Es generoso, es expansivo, es centrífugo, no es centrípeto. Y claro, a veces bajo una supuesta etiqueta de amor, lo que se encubre es una, un Una intento dependencia. de total dependencia de la otra persona hacia ti. Y repito, no solamente este es un capítulo en este tema de relaciones de pareja, sino de relaciones familiares también, de relaciones Sí, paterno-filiares. Son padres e hijos, es muy importante también, lo vemos incluso en amigos, en situaciones laborables, también lo vemos. Es decir, decía un amigo mío hace muchos años, abusones va a haber siempre. Lo que se trata es que tú no seas la víctima de ese abusón, claro. sino que sepas poder escaparte, pedir ayuda, evitar ese tipo de abuso. Y no siempre es fácil, porque en ocasiones te dejas fluir, te dejas llevar y cuando te has dado cuenta es cuando tienes ya una situación, un problema, una situación que resolver de forma más o menos grave. Y debemos de recordar que el amor no es posesivo, el amor es expansivo, es Libertad. generoso y a veces se nos olvida demasiado. Y queremos más que amamos. El querer está muy bien, pero es más posesivo, desde mi punto de vista, es mucho más posesivo. Y cuando dices, te quiero, te amo, parece que es mucho más expansivo, más universal. Y la verdad es que es un tema apasionante y vemos a muchas personas
tanto mujeres como hombres, son dos tipos de relaciones que vienen, pues están, vamos, día a día por la calle de la amargura. Llega un momento en que se sienten francamente mal, incluso llegan a no valorarse como personas, como seres humanos. Y ahí sí que nos tiene que saltar una alarma, pom, 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 rápidamente, ¿no? Para intentar ser consciente y volvemos a lo mismo, porque al final en la vida las cosas importantes son autoconocimiento, conciencia, responsabilidad y es sentirme lo mejor posible. Tener autoestima, hemos hablado en otros programas, pero claro, a veces la persona dice, sí, todo eso está muy bien, todo esto está muy bien, yo lo entiendo, esto es muy fácil, pero ya, a mí me cuesta mucho romper, cortar esa situación. Me falta el valor para salir de mi situación de confort, que de confort no tiene nada, y la verdad es que depende del tipo de persona, se le puede ayudar de una o de otra manera, pero siempre se le puede ayudar, siempre que la persona quiera, ¿no? Siempre que necesite salir de esa situación y quiera trabajar también, de alguna manera, trabajarse. Sí. Yo creo Tú que se puede ayudar. por tu experiencia profesional también, Genia. Yo creo que se le puede ayudar siempre y te diría que incluso de la misma manera. Yo utilizo la misma fórmula, ahora la personalizo con cada persona porque cada persona es un mundo, cada persona tiene situaciones diferentes y maneras de afrontamiento diferente de sus problemas o de sus historias. Pero la realidad es que la base siempre es la misma. O sea, cuando tú estás metido en una relación donde estás vinculado a través de un vínculo tóxico, generalmente hay vinculaciones a través del trauma. O sea, la persona que es abusadora tiene un trauma y el abusado tiene otro trauma que son complementarios o son el mismo trauma. De hecho, en la mayoría de las situaciones es el mismo trauma. Es la misma herida que cada uno está afrontando de manera diferente, ¿no? Es como cuando hablamos de los apegos. Curiosamente, siempre se cruza un apego ansioso con un apego evitativo. Generalmente tienen la misma herida, lo que pasa que uno evita el dolor y el otro necesita y se desespera por la conexión y por estar, porque el abandono lo ha vivido de esa manera. Y el del apego evitativo a lo mejor ha vivido el abandono desarrollando eso que se llama fundamento inacabado, o sea, no lo necesito, como no lo tengo, no lo necesito, no me hace falta, no necesito a nadie, no necesito, y evitar el dolor que le causa eso, tiende a alejarse y tiende a aislarse, ¿no? La verdad es que, fíjate, me venía ahora mismo una epifanía, una revelación, ¿no? Y me habían comentado algunas personas, ¿por qué no habláis un día acerca de la meditación? Porque la Sí, meditación es un concepto muy amplio, no solamente de mm, la relajación, sino más explícitamente meditación. de la meditación, ¿no? Mm, Porque puede ser una buena también herramienta para utilizar. Cuando hablabas de claro. las Mm, máscaras son curiosas, pero es verdad, ¿no? Hay un libro maravilloso, muy cortito además, lo conoce de sobra, El mm, Caballero de la Armadura Oxidada, de mm, Fisher, que se puede escribir casi en tan poco espacio, definir realmente cómo podemos cargarnos de protecciones que si no tenemos cuidado nos pueden ahogar de tal manera que llega un momento que el caballero es como no vamos a desvelar, pero si nos ponemos tantas armaduras, a lo mejor se nos oxidan y no podemos respirar. Está mm, bien que llevemos diferentes máscaras siempre que seamos conscientes que yo llevo la máscara no me la lleva a mí, me la mm, quito. En un momento determinado, en máscaras sociales, en máscaras profesionales, o sea, tenemos que utilizar roles o papeles, pero tenemos que ser conscientes que en definitiva nosotros tenemos el mm, poder de decidir y nuestra vida es tan importante, tan fundamental que ¿por qué vamos a permitir que otra persona nos la anule, nos nos produzca arrebate. infelicidad, nos Mm, complique, nos agobie, nos... Creo que lo más importante es desarrollarnos como personas, como seres humanos, porque al final, después de una vida más o menos larga, si miramos para atrás, que tampoco hace falta mirar mucho para atrás, lo importante, yo siempre digo, es el presente, es cómo me siento, cómo estoy en este momento, y
me voy amargado, estoy preocupado. El tema del miedo a la muerte también es una cuestión que podemos, el tema de la muerte, tocarlo. Ginny, es un afrontarlo. tema, sí, es un tema que apasiona a muchas personas que tienen verdadero miedo Mm, al tema de la muerte. de la Pero muerte. bueno, como Mm. estamos en las toxicidades, vamos a dejar la muerte. Como decía el gran Epicuro Epicuro de Samos, la muerte pues el más terrible de los males en nada nos atañe. La cita es más larga, no voy a continuar con ella. Pero la verdad es que el tema de las relaciones tóxicas, ¿quién no ha vivido de alguna forma algún tipo de relación tóxica? Sí, porque Sería todos, una buena pregunta, ¿no? Seguro sí, yo que creo que de una todos manera o de tenemos, otra, de una manera o de otra. sí, porque todos tenemos nuestros agujeritos. Al final, Claro, temas eh, emocionales. eh, claro, la gente tiene heridas en mayor o menor medida. Hay gente que tiene heridas muy profundas y hay gente que tiene heridas superficiales, ¿no? Hay gente que tiene heridazas y hay gente que tiene rasguños, ¿no? Y es así, pero todos tenemos nuestras situaciones que nos han creado carencias o desequilibrios emocionales. Hoy en día, tal y como están las cosas, pues hay mucha gente que está desequilibrada, sobre todo en aspectos mentales y emocionales. Yo siempre digo que no creo mucho en las enfermedades mentales, que para mí son trastornos psicoemocionales y que todo empieza por la emoción y cómo gestionamos las emociones. Y eso ya está comprobado bioquímicamente, etcétera, que no me quiero meter en ese tema. Eh, el caso es que todos tenemos alguna carencia. Yo recuerdo cuando hacía los cursos de inteligencia emocional que hablábamos un día sobre estas cosas y decía la psicóloga que nos daba el curso que no existen perfiles en cuanto al abuso, ¿no? En cuanto al maltrato. Y yo decía, vale, no existen perfiles sociales, pero sí existen perfiles psicológicos. O sea, hay una persona que abusa y una persona que es abusada, y eso es un perfil, ¿no? Y los abusadores, los perpetradores, tienen un perfil determinado y las personas sumisas, empáticas, etcétera, tienen otro perfil que coincide, ¿no? Que se puede elaborar un patrón. Tienes un patrón de comportamientos o un patrón de patrones mentales que están ahí, que es lo que hace que te conectes. Pero bueno, yo también luego lo llevo mucho al sentido espiritual, porque cuando alguien ha sufrido o ha vivido una relación tóxica, suele estar herido o resentido por la relación tóxica, cuando la relación se ha roto, ¿no? Cuando ha conseguido romperla, o cuando está incluso dentro de la relación todavía, que es entender qué patrones me conectan con la otra persona y por qué me conectan con la otra persona y cómo esa persona en realidad no tiene un sentido tóxico en mi vida. O sea, el sentido tóxico está a nivel consciente, pero a nivel espiritual, a nivel subconsciente, esa persona está haciendo un trabajo conmigo que al final es un vínculo de luz, porque esa persona lo que me está haciendo es evolucionar, lo que me está haciendo es hacerme consciente de la herida, ¿no? El espejo famoso del que hablabas antes o hablábamos en otro vídeo. Efectivamente, o sea, la persona es un espejo, me está reflejando. Yo recuerdo que yo era antes como muy, o sea, uno va evolucionando, va pasando un proceso, uno va aprendiendo cosas, las va integrando, las va experimentando, las va interiorizando y luego ya viene la epifanía que dices tú, cuando uno ya Me encanta la comprende frase. y tiene la toma de conciencia absoluta y dice, vale, esto es así. Yo antes, cuando escuchabas ver la ley del espejo, yo siempre pensaba, pues que fulanito es egoísta, yo no soy así de egoísta, es que el otro es no sé qué y yo no soy así, es que este tiene esto y yo no tengo esto. Y luego, analizándolo más profundamente y evolucionando y trabajando con el tema, ahí fue cuando me di cuenta de, sí, el otro es egoísta y tú también lo eres de alguna manera. O sea, en algún lugar de ti hay ese egoísmo. Cuando el otro es dominante y abusivo, en algún lugar de ti hay esa dominación o ese abuso, que tú también lo ejerces de alguna manera en otro ámbito o con otras personas. ¿Me explico? Entonces, sí hay una correlación de patrones, sí hay una correlación de heridas. Y al final lo que la otra persona está haciendo con su comportamiento es ponerte, sacarte al consciente, o bien ese mismo patrón que hay en ti, o bien la herida, ¿no? O bien el dolor. O sea, hacerte consciente de que ese dolor que tú crees que el otro te está generando es algo que está dentro de ti y es algo que tú necesitas resolver. Y a mí ahí es donde una relación tóxica se transforma en una relación de transformación o un vínculo de luz, porque si lo llevas a un plano espiritual, esa persona tiene un pacto contigo, tiene un vínculo contigo en el que ha decidido contigo venir aquí para que tú liberes esa energía que está en desequilibrio o que está densa, para que tú la puedas transformar y que la has creado tú, no la ha creado nadie más.
Un tema apasionante, además las transformaciones, cómo transformar, cómo sanar esa situación. Al fin y al cabo estamos hablando de realidades importantes que nos tocan a todos, porque todos somos seres humanos, mujeres y hombres. Realidades que tocamos aquí, en filosofía, espiritualidad y vida, de la mano de tus amigos Ginia Dávila y Federico de Sánchez. Pues la verdad, un nuevo programa ha sido seguro que enriquecedor. Para nosotros, yo me he encontrado a gusto, además ha habido movimiento energético a nivel de cámara y seguro que nuestras amigas y amigos lo van a agradecer en las futuras semanas. Seguimos avanzando, Genia, y bueno, pronto tocamos otro tema. ¿De Otro acuerdo? tema. Nos despedimos de nuestros buenos amigos y amigas. Cuidaros mucho, sois lo más importante del universo. Fuertes abrazos para todos. Abrazos.